Saludos, salutaciones, Save to Serve International y los que nos ven por primera vez, bienvenido a este aumento de poder profética del mediodía, tu voz espiritual en este viaje del peregrino. Soy tu anfitrión, Andrew Enríquez. Tenemos mucho que cubrir hoy, entremos en esto. Estamos viviendo al borde del gran y último día del Señor. Estamos viendo señales ahora mismo que nos muestran que estamos viviendo en el tiempo del gran y último engaño. Se nos dice en el libro de Mensaje Selecto, libro 1, página 48, Satanás está presionando constantemente de manera espuria para alejarnos de la verdad. El último engaño de Satanás será anular el testimonio del Espíritu de Dios. Donde no hay visión, el pueblo perece. Satanás trabajará ingeniosamente de diferentes maneras y a través de diferentes agencias para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el verdadero testimonio. Cuando miramos Apocalipsis 12 y el versículo número 17, la palabra de Dios nos muestra dos principios principales de los rasgos de su iglesia remanente. Ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y la Biblia dice que Satanás está enojado con esos individuos. Así que, ¿qué debemos esperar en los últimos días? Va a haber una gran guerra externa contra el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Aquí está el porqué. Dice, escuchen atentamente, habrá un odio encendido contra los testimonios y dirán que son satánicos. La obra de Satanás será para perturbar la fe de las iglesias en ellos. Por esta razón, ¿qué razón? Satanás no puede tener un camino tan claro para traer sus engaños y atar armas en sus engaños. Sí, se presta atención a las advertencias, reproches y consejos del Espíritu de Dios. Voy a hacer esta declaración muy enfática al comienzo de esta lección, para que nadie se la pierda. La ira de Satanás va a ser contra el pueblo remanente de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. No solo contra los testimonios, sino contra aquellos que creen en ellos, los enseñan y lo creen. Va a haber una guerra, no solo contra los libros que comprenden el testimonio de Jesús, sino contra aquellos que creen, lo viven y lo prediquen. Tengan cuidado, estamos viviendo los últimos días. Hace unos días hubo una reunión sobre el adventismo y el catolicismo en un mundo cambiante. Cómo los adventistas pueden aprender de los católicos romanos y los católicos romanos pueden aprender de los adventistas del séptimo día. Después de una protesta, esa reunión, que estaba programada para llevarse a cabo en el campus de la Universidad de Loma Linda, fue cancelada. Y, por supuesto, se trasladó a un lugar diferente. Y la reunión se llevó a cabo el sábado pasado. Y desde Grapevine, escuchamos que Ted Wilson, el presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, estaba detrás de escenas. Y eso llevó a la cancelación de esta reunión en el campus de Loma Linda. Pero como se dijo antes, se llevó a cabo el mismo día, a la misma hora, pero en un lugar diferente. Esta es la reunión real que vamos a analizar en los próximos eventos y en los próximos momentos. Echemos un vistazo. ¿Por qué este lugar? La única persona que tiene la respuesta real a esa pregunta es el presidente de la Conferencia General en Silver Spring, Maryland. Tendrás que preguntarle. Entonces, nuevamente, ¿a quién se culpó por la cancelación de esta reunión en el campus de Loma Linda? Esta declaración es por Larry Garty. Dice que fue Ted Wilson. Y él dice que vayan a preguntarle al presidente de la Conferencia General. Aquí está el orador, que en realidad estaba publicando su libro.
Espero que este libro ayude a muchos adventistas a ver de manera diferentes a otros movimientos cristianos y a la Iglesia Católica Romana en particular. Es muy interesante que él esté pidiendo que se declare que el catolicismo romano ha cambiado. Ahora quiero leerles una declaración del libro Conflicto de los Siglos, página 571. Por favor, tomen nota de esto. Se ha afirmado en los países protestantes que el catolicismo difiere menos del protestantismo que en épocas anteriores. Ha habido un cambio, pero el cambio no ha sido en el papado. El cambio está en los protestantes. ¿Qué declaración? Esta declaración realmente afirmaba y predecía que lo que sucedió en este llamado simposio tendría lugar. Que en los países protestantes escucharemos que el catolicismo difiere menos de los protestantes. Aquí está, amigos. Allí está. Y miren las palabras en rojo. Las palabras subrayadas en rojo. Pero en el mundo de hoy, muchas personas lo ven, a los católicos romanos, adventistas del séptimo día, como si tuvieran mucho más en común de lo que los separa. No sé ustedes, yo temblaría si fuera parte de un movimiento, incluso encabezando un movimiento para derrocar un proyecto en particular, el ministerio de una persona, cuando esos libros y esa persona predijeron exactamente lo que yo haría. Y esa predicción se cumplió hace décadas. Yo estaría temblando de rodillas. Me retrataría de mi posición. Me rendiría públicamente. Estaría en el camino de la verdadera conversión. Pero no estos hombres. Y me pregunto si han conquistado el Espíritu de Dios. Hice mi trabajo de doctorado en la Universidad de Londres en 1992. Y luego mi tema fue la actitud de los adventistas del séptimo día hacia el catolicismo romano desde 1844 hasta 1965. Parecía que el primer concilio vaticano de 1965 fue un buen momento de corte. Fue publicado por la prensa de la Universidad de Andrews al año siguiente. Ahora noten, él está hablando de que en la Universidad de Andrews publicó su libro. ¿Y cuál era ese libro? Los adventistas del séptimo día deben cambiar su actitud hacia la jerarquía católica romana. La jerarquía católica romana, el papado ha cambiado. ¿Y qué fecha mencionó el hombre en ese periodo de tiempo? Las fechas de 1844 a 1965. Y mencionó el Concilio Vaticano. Queridos, ¿saben quién también hizo esa declaración? Estén atentos. Esto al menos, oficialmente, ha cambiado, insistiendo a lo largo de su historia en que el catolicismo romano no ha cambiado fundamentalmente y que no cambiará en el futuro. La Iglesia romana puede, como sugirió la pionera adventista Ellen White, ahora presentar un frente justo en el mundo, pero permanece inalterada. Y cita, debajo de la apariencia variable del camaleón. Ella, que es la Iglesia Católica, oculta el veneno invariable de la serpiente. Fin de la cita. Creo que es hora de distanciarnos de esta caracterización. Ahora, así que es tiempo de distanciarnos de esta caracterización. Es hora de que los adventistas del séptimo día se distancien del libro del conflicto de los siglos. Se distancien de los escritos de Ellen White. En otras palabras, se distancien de la Biblia porque creemos que lo que se ha escrito en el libro el conflicto de los siglos con respecto al papado es escrito en realidad en la Biblia. La bestia como leopardo de Apocalipsis 13
Y verso 2 es el papado, y el leopardo no puede cambiar sus manchas. Jeremías capítulo 13 y versículo 23. Esa es la cita a la que se hace referencia en la página 571, en el libro Conflicto de los Siglos. ¿Y quién publicó su libro? La Universidad de Andrews. ¿Sabes quién también hizo esa declaración? Gannon Diop, el director de PRR. Y aquí está él, porque voy a combinar estas declaraciones. Porque las personas en realidad han dicho que fue Ted Wilson quien causó que se cancelara esa reunión. Bueno, lo que sea que Ted Wilson temiera que se promoviera en esta reunión, él tiene razón. Y el hombre promueve exactamente lo mismo. El hombre que presenta a todos los departamentos de la organización adventista, él cree lo mismo y públicamente ha dicho las mismas cosas. Cuidado con la levadura de los saduceos y fariseos. Puede que piensen que trabajan en oposición y trabajan en el mismo equipo. Por ejemplo, por la libertad religiosa. Todo el mundo sabe que durante la Edad Media, la Iglesia Católica no se fue según ese principio. Pero para ser justos con los católicos, ellos cambiaron en 1965, cuando tuvieron el Segundo Concilio Vaticano, porque hicieron una declaración. Es la misma fecha, la misma reunión a la que hizo referencia Reinder Brusman. Así que Reinder Brusman y Gannon Diop están diciendo lo mismo. Ese es mi punto. Si de hecho fue Ted Wilson quien canceló la reunión, entonces también debe cancelar a Gannon Diop. Eso es lo que significa coherencia. Y luego mi tema fue la actitud de los adventistas hacia el catolicismo romano desde 1844 hasta 1965. Así es, hermanos. Así que ¿quién también debe ser cancelado? No solo se debe cancelar una reunión, sino que estas personas deben ser canceladas, deben ser desfraternizadas, excomulgadas. Y cito, debajo de la apariencia variable del camaleón, que es la Iglesia Católica, se esconde el veneno invariable de la serpiente. Fin de la cita. Creo que es hora de distanciarnos de esta caracterización. Entonces, ¿qué libro desprecia él? ¿Qué libro desprecian estos hombres? Es el libro El Conflicto de los Siglos. La declaración que acabo de mencionar está ahí mismo en la página 571, el camaleón. Así es, el camaleón. Ahora note lo que escribió la hermana White. La hermana White en realidad tuvo un sueño, una visión que Dios le dio de que habría una procesión católica. Déjeme ser muy claro. La escena fue cambiada, ella escribe en la visión. La compañía ahora presentaba la apariencia de una procesión católica. Y continúa diciendo que en realidad le dijeron a ella en el sueño, mientras rodeaban su casa, esta casa está prescrita, los bienes deben ser confiscados. ¿Por qué? Porque ellos respondieron, han hablado en contra de nuestra santa orden. El terror me invadió, ella escribió, corrí por la casa. Luego escribe, si tan solo pudiera entender esto, si me dijeran lo que yo he hecho o lo que he dicho, pero no hay respuesta. Después lloré y lloré mucho cuando vi nuestros bienes confiscados. Yo estaría temblando si yo fuera estos hombres, pisoteando el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús en los escritos de Ellen White, porque ella predijo que este sería el caso. Se apoderaron de su libro, confiscaron su libro, ha hablado en contra de nuestra santa orden. Continúa. La iglesia medieval de los siglos anteriores a Trento, e incluso la iglesia del Vaticano I, no es la misma iglesia que la
comunidad que preside al Papa Francisco. ¿Escuchaste eso? Dime si sus palabras también son similares a las palabras de Canon Diop. Escuchen. Deberías saber que podemos ser amables. Puedo conocer a un obispo. Así que lo que quiero decir es que incluso el Papa es solo otra persona para mí. Ya sabes, me refiero a algunas personas que vienen y dicen, bueno, te encontraste con el Papa, oh Dios mío, traicionaste a la iglesia, esto es herejía, esto es apostasía. Lo que quiero decir es que eso es tan ignorante, ¿ya ves? Así que en la superficie parece que Ted Wilson está en contra de la reunión. Bueno, de nuevo, no he oído de Ted Wilson ni de un portavoz de su oficina. Así que esto es lo que esta gente está diciendo. Así que parece que estos hombres están en contra uno de otros. Pero no es así, están trabajando en el mismo equipo. Si tú y yo estuviéramos viviendo en el primer Adviento, habríamos pensado que los saduceos, los liberales, los fariseos, los conservadores apóstatas, estaban en desacuerdos entre sí. En la superficie parecían que lo estaban. En algunos casos lo estaban. Pero todos se unieron para crucificar a Cristo, para silenciar la verdad, para cancelar la verdad y para perseguir a Cristo y sus seguidores. ¿Qué debemos esperar en los últimos días? A pesar de todas nuestras diferencias, somos compañeros en el cumplimiento de la comisión que Cristo dio a sus seguidores antes de dejar este mundo. Déjenme repetirle esto, porque tal vez se lo perdieron. A pesar de todas nuestras diferencias, somos compañeros en el cumplimiento de la comisión que Cristo nos dio a sus seguidores antes de dejar este mundo. Así que a pesar de nuestras diferencias, adventistas del séptimo día, debemos unirnos con los católicos romanos. ¿Para hacer qué? Para evangelizar al mundo. Eso es lo que se está enseñando. Así que, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿A qué se refiere? ¿Qué comisión fue esta? La comisión está en Mateo 28, versículo 18, al versículo 20. Y por todo el mundo, lo que significa que los que permanecen en el catolicismo romano también serán salvos. Eso es lo que enseñan los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso es lo que están promoviendo. Así que, ¿cómo cuadra eso? ¿Cómo concilia ese sentimiento con Apocalipsis 18? ¿Cómo? Ha caído Babilonia, ha caído. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Salid de ella, pueblo mío. ¿Salir de qué? No, ellos dicen, no, debemos unirnos para evangelizar el mundo. Así que pregúntate, ¿quién es Babilonia? Entonces, según lo que dicen estos hombres, Babilonia no existe en el 2020. Escúchenme, amigos. Así que, como dijeron, los escritos de Ellen White eran solo para su época. En la época medieval, el papado cambió. Eso significa que cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis y habló sobre Babilonia, Babilonia solo se aplica al papado en la época medieval. La edad oscura no se aplica hoy en día. Eso significa que la Biblia debe ser cancelada. Las profecías de Daniel y Apocalipsis deben ser quemadas. Los escritos de la hermana White deben ser descartados. Así de peligrosos son estos hombres y sus sentimientos. Huyan de estos hombres. Escuchen. Ahí está, amigos. ¿Se reconocerá este poder como parte de la iglesia de Cristo? Adoración. Lo que más me sorprende cuando asisto ocasionalmente a un servicio de adoración católica o lo miro por televisión, lo que más me sorprende es que suceden cosas. Muchas cosas suceden. Se diferencia de la adoración dominada por sermones protestantes en que la mayoría de los sermones católicos son mucho más visuales, variados e interactivos, como los servicios del tabernáculo y del templo del Antiguo Testamento. Ofrecen una experiencia
que atrae a todos los sentidos. En otras palabras, los adventistas del séptimo día deben modelar el estilo de adoración de la Iglesia Católica Romana, porque sus servicios religiosos no se basan en gran medida en sermones. Solo dijo eso, que la predicación está muy involucrada en los servicios adventistas del séptimo día. No, queremos catolicismo. Un servicio que atraiga a nuestros sentidos. Ahora, le mostraré lo que dijo la hermana White. Nuevamente, eso debería hacer temblar a estos hombres. Lo que ellos están promoviendo, la hermana White lo dijo, que ellos harían eso. Y esa es la razón que el papado lo hace de esta manera y Satanás. Y lo hace para engañar a las masas. Así que este hombre está llamando al servicio de Babilonia bueno. Suena como el Acá moderno. En Josué capítulo 7, que encontró esta hermosa prenda babilónica. Y él la llama buena. Exactamente es lo que está haciendo. Una prenda representa el carácter, la rectitud. Los rituales cristianos, aquí está la hermana White. Los protestantes han manipulado y patrocinado al papado condescendientemente. Han hecho concesiones y compromisos. La gente necesita despertar para resistir los avances de estos peligros para la libertad civil y religiosa. Aquí está ahora. Ahí está. Los servicios religiosos de la Iglesia romana son una ceremonia impresionante. Su magnífica exhibición y derechos solemnes fascinan los sentidos de la gente y silencian la voz de la razón y de la conciencia. Los ojos quedan encantados. Iglesias magníficas, procesiones imponentes, altares dorados, santuarios adornados con joyas, pinturas seleccionadas, esculturas. Me refiero, ustedes pueden pausar el video y leerlo todo, amigos. Tal como dijo la hermana White, y ahora nos dice él, el propósito de esto, para silenciar la razón, para silenciar la conciencia, el diablo y el papado hacen todo esto. ¿Con qué propósito? Para engañar a las masas. Y sin embargo, estos hombres están culpando a Ellen White por la separación de la Iglesia Adventista del papado, culpando al libro Conflicto de los Siglos por esta separación, esta brecha, este abismo que se fija en base a la Biblia entre el pueblo remanente de Dios y la organización del anticristo. Los adventistas tienen miedo de hacer que la religión sea demasiado emocional y de introducir de alguna manera ideas y formas que se perciben como católicas. Y por lo tanto pueden llevarnos por un camino traicionero hacia Babilonia. El riesgo de robar a los adoradores el toque de lo sagrado. Así que, si escuchan lo que este hombre acaba de decir, él en realidad nos está diciendo que Babilonia no existe. Recuerden que Babilonia no existe en el 2024. Exactamente es lo que está diciendo. Recuerden, esta reunión y simposio se trata de lo que los adventistas del séptimo día pueden aprender de los católicos romanos. Así que ahora los adventistas del séptimo día tienen miedo de adoptar la adoración, las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, porque tenemos miedo de Babilonia. En otras palabras, no tengan miedo porque Babilonia es algo del pasado. La Edad Media, la Edad Oscura, no existe en el 2024. Y sin embargo, estos hombres, como Brusma, conservan su posición en la iglesia. Y otros predicadores, como él, la conservan. Por cierto, el hombre de la derecha, el doctor Larry Garrity. Este hombre está en la Universidad de la Sierra. Puede que sea presidente emérito por ahora. La Sierra, sí, conservan su posición. No han sido destituidos. Y si lo han sido, es porque están jubilados. Siguen recibiendo su cheque de jubilación por cortesía de tu diezmo y ofrendas. El papado. Ustedes están apoyando abominaciones.
Hagamos un esfuerzo para dejar de tergiversar otras denominaciones cristianas, incluida la Iglesia Católica. Espero que mi libro pueda contribuir a este proceso. Así como los adventistas, debemos dejar de tergiversar la jerarquía católica romana. Ahora, de nuevo, no nos estamos dirigiendo a personas en las bancas que son ignorantes y están engañadas. Es el liderazgo. Con ese estamos tratando. El sistema con el que estamos tratando. Y los hombres que operan y dirigen el sistema. El Papa Negro, sí. Y los otros jesuitas. Y el Papa actual. Y los papas anteriores. Es un sistema llamado el Anticristo, basado en las Escrituras. Por favor, comprendan eso. Ahora, él va a decir que los adventistas del séptimo día deben pedir perdón a los católicos romanos. Así que debemos ir y confesarnos ante el liderazgo católico romano, porque los hemos tergiversado. Las cosas que voy a poner a partir de ahora van a ser muy dolorosas para tus oídos. Escuche. Tal vez podamos en algún momento futuro decidir que realmente debemos pedir perdón por las muchas cosas, por las muchas veces que hemos acusado a los creyentes católicos y en particular a la Iglesia Católica por ignorancia o de manera que definitivamente no eran cristianas. Ahora, de nuevo, hay varios temas recurrentes a lo largo de esta lección. Uno es que la gente está diciendo que Ted Wilson realmente canceló esta reunión, que se llevaría a cabo en el campus de Loma Linda. La reunión continuó. ¿Sabes quién también cree en el sentimiento que acabamos de escuchar? Aquí está, Gannon Diop. De hecho, lo que sucede en la corte, en un tribunal, en un país que resulta en el encarcelamiento de un presidente sindical y un tesorero, fue una represalia por una retórica anticatólica agresiva en ese país por parte de los adventistas del séptimo día. Un juez decidió contraatacar a los líderes adventistas. ¿Ustedes ven? El clip 2. Quédate allí. Si los adventistas del séptimo día son percibidos como calumniadores hostiles, acusadores de otros y resaltadores de lo que está mal con los demás, en lugar de enfocarnos en lo que está bien con nosotros, entonces la gente nos pagará de la misma manera. Así que no prediques. No aprobamos ni promovemos la violencia física. Predicamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre traerá ofensas. Cristo dijo eso en Mateo 10:34 hasta el verso 36. La palabra de Dios es una espada. Pero estos hombres están diciendo que no hables en contra de otras religiones. Y conceptualmente, Gannon Diop está hablando de la Iglesia Católica Romana. Acabo de reproducir el clip. Así que no prediques contra Babilonia, que es el sistema del anticristo. Si lo haces, eres un terrorista encubierto. Es hora de que vayamos y le pidamos perdón al Papa. Ahora, el fruto del Espíritu Santo excluye la violencia contra los demás. Si vamos en contra de la fe de las personas, es irresponsable. ¿Por qué? Escuchen, quédate ahí. No deberíamos tener nada que ver con los caminos del mal, con la violencia, con acusar a otros. La gente tiene que recordar que somos un movimiento restauracionista, no una secta violenta de creyentes cerca del terrorismo, de hecho. Ahora, algunas personas pueden preguntarse por qué vuelvo a reproducir los videos. Es para mostrarte el panorama general. Todos están en el mismo equipo. Es un movimiento para destruir al verdadero pueblo remanente fiel de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10. Y el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, es Dios hablando a la iglesia y al mundo a través de una persona humana inspirada. Apocalipsis 1:9 hasta el versículo 11. Como fue en el original, Dios tuvo profetas líderes
Así debe ser en el remanente desde el 22 de octubre del 1844. A continuación, se nos dice que seremos etiquetados como extremistas, tal como dijo la hermana White. Llamarán a los fieles adventistas del séptimo día extraños, singulares, extremistas. Escuchen. Oro para que la iglesia adventista del séptimo día pueda conservar su identidad, pero que ya no veas otras iglesias cristianas, incluida a la iglesia católica, principalmente como enemigas, sino más bien como aliadas en el cumplimiento de la comisión del Evangelio, y que en el proceso tratemos de aprender unos de otros e inspirarnos unos a otros mientras realizamos nuestra sagrada tarea. Amén. Peligro. Peligro. Así que dijo que los adventistas del séptimo día deben conservar su identidad. ¿Cuál es esta identidad? Que ya no debemos mirar a los católicos romanos como enemigos, sino como aliados. Aliados. Así que ambos podemos cumplir la comisión del Evangelio. Lo que significa que eso anularía los mensajes de los tres ángeles. ¿Pero qué dice el segundo ángel? Babilonia está cayendo, está cayendo. Capítulo 18, versículo 2 y versículo 4. Salgan de ella, pueblo mío. ¿Qué pasa con Juan 10, 16? De las ovejas que tengo, que no son de este redil, también debo traerlas. Oirán mis palabras. Amén. La verdad, un solo pastor, una sola iglesia, un pastor. Y la hermana White dice esto. El papado es el mayor enemigo. Enemigo, enemigo, enemigo. Significa enemigo de nuestras libertades civiles y religiosas. Como era, así es y así será. Eso significa que estos hombres quieren cambiar la identidad de la Biblia, cambiar la identidad del espíritu de profecía, la identidad del pueblo de Dios. Quieren venir y hacer una renovación. Ellos cambiaron nuestro logo y ahora quieren cambiar nuestro mensaje, que en parte también tienen, pero lo están viendo ahora. E incluso cambiar nuestra mentalidad. Esto es lo que llamamos adoctrinamiento propagandístico. Es guerra psicológica de ambos lados. Saduceos y fariseos. Los liberales apóstatas y los conservadores apóstatas. Aquí está Gannon Diop. Dijo exactamente lo mismo. Los adventistas del séptimo día ya no deben ver a los católicos romanos como enemigos. Ahí está. No lo hagan. Escuchen. Y de hecho declaró frente a Ted Wilson, frente a todos los líderes de la conferencia general, el hombre dijo que la Iglesia Católica Romana es parte de la Iglesia de Dios. El cuerpo de iglesias de Cristo está ahí. Pueden encontrar en la columna de la derecha la Conferencia General Adventista del Séptimo Día, la letra en negrita. Justo encima de eso ven la Iglesia Católica Romana. Aquí está Gannon Diop. La comunión mundial. Y aquí pueden ver que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es reconocida así. No estamos buscando aprobaciones de otras personas, pero ser reconocidos como una iglesia cristiana genuina es importante. No hay vergüenza en ser reconocidos como una iglesia cristiana. En otras palabras, debemos confiar en una entidad separada para dictar quiénes son las iglesias verdaderas. Y Gannon Diop está de acuerdo con eso, así que ya no es la Biblia que dicta quién es la iglesia verdadera. Ahora es una organización hecha por el hombre que dice, esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia verdadera, pero no los testigos de Jehová, no los mormones, etc. Y en una parte de la lista de la iglesia verdadera está la Iglesia Católica Romana. Y Gannon Diop y Wilson dijeron amén a eso. Pero no dijeron que cancelaron la reunión. Todos creen lo mismo. Ahora, este hombre es Jiver Valentine. Es un maestro y profesor
de primer nivel en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ahora va a dar su respuesta después del discurso de Bruno. Aquí está, escuche. Llore y gima cuando escucha esto. Para muchos adventistas del Séptimo Día, este es un tema muy incómodo históricamente hablando. ¿Por qué es eso? El papel negativo del catolicismo medieval, retratado en el conflicto de los siglos, es sin duda una fuente importante de incomodidad. Pero hay razones que son más profundas al final. ¿Lo ven, amigos? Entonces, tres oradores ahora mencionaron la razón por la que los adventistas del Séptimo Día no están en la Liga Unida con el papado. Es por las palabras. ¿En qué libro? En el conflicto de los siglos. ¿Qué libro, por encima de todos los libros que escribió Ellen White, fue en el que Satanás intentó matarla? ¿Cuál? Fue el conflicto de los siglos. ¿Y cuál está en el estrado ahora mismo? ¿Cuál están criticando? Si pudieran capturar, reunir y confiscar todos los libros, todos los conflictos de los siglos en el mundo, ellos los quemarían en cada ciudad importante del mundo. Lo harían. Aquí lo que dice. Hemos culpado a los católicos, el papado en particular, por cambiar el día de adoración. Y creemos que estamos llamados a explicar eso y a proclamar el verdadero sábado. John Andrews pensó que había encontrado pruebas de que el papado había cambiado el día. En 1982, Review and Herald publicó un libro de estudios adventistas actualizados que demostraba que la conclusión de Andrews era incorrecta. El surgimiento de la observancia del primer día fue mucho más complejo. Pero incluso en nuestro evangelismo popular actual, todavía culpamos al papado por el cambio del sábado. Normalmente no tengo problemas con las palabras, pero ahora mismo este hombre acaba de decir que no se puede culpar al papado por el cambio del sábado. Dijo que uno de los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por así decirlo, John Andrews, afirmó que tenía pruebas de que el papado había cambiado el sábado de Dios y dijo que en la década del 1980, la principal editorial, Publishing House of SDA, en realidad dijo que John Andrews estaba equivocado. Estaba equivocado al decir eso. Entonces, ¿quién intentó cambiar el sábado de Dios? No el Papa, no la jerarquía católica romana. Y luego dice que hasta la fecha, los predicadores siguen predicando y culpando a los católicos romanos por el cambio del sábado. Si yo dijera estas cosas sin pruebas, muchos que nunca han visto eso pensarían que soy hipócrita y que estoy mintiendo. Vayamos aquí. Amigo, este es el libro donde está el catecismo de la Iglesia Católica en la pantalla allí mismo. Ellos nos dicen que fueron ellos que lo hicieron. No Dios, sino ellos lo hicieron. Y esto es lo que se promueve en este mismo simposio. En la Biblia, en Daniel 7, vemos un pequeño cuerno. En el versículo 25, que él pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Cuerno en la Biblia, en Daniel 7, versículo 7-8, versículo 17, versículo 23 al 25. Ese cuerno pequeño es el pequeño reino. El reino más pequeño a nivel mundial que pensará en cambiar los tiempos y las leyes de Dios. ¿Cuál de las leyes de Dios trata con el tiempo? El cuarto. 6 días trabajarás y harás todas tus obras y descansará el séptimo día, el sábado. ¿Cuál es el reino más pequeño a nivel mundial? Es el Vaticano, el cuerno pequeño. ¿Lo ves ahora? Entonces, ¿qué poder pensó en cambiar los tiempos y las leyes de Dios y perseguir a los santos? El catolicismo romano incluso confiesa eso. Pero este hombre y el panelista en el simposio acaban de decir que John Andrews estaba equivocado y los predicadores de hoy están equivocados, que no se puede culpar a los católicos romanos. No los acusen de ser los que cambiaron el sábado de Dios del séptimo día
de la semana, comúnmente llamado sábado, al domingo, el primer día de la semana, comúnmente llamado domingo. Me pregunto, ¿qué diría de Constantino en el año 321 después de Cristo? ¿Y quién está detrás del movimiento para lograr que Constantino imponga el domingo como día de descanso? Fueron los obispos de la Iglesia Católica Romana. Así que incluso la historia de Constantino en el 321, la huella digital del papado está en la escena del crimen. En la escena del crimen que llevó al poder del cuerno pequeño. Debo seguir adelante. Entonces, ¿qué debería pasar con estos hombres? Recientemente vimos al ex pastor Chris Mindanao. Él comenzó a predicar públicamente contra los pilares de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los pilares que nos hace la Iglesia remanente de Dios, la verdadera Iglesia de Dios, basada en la Biblia. La Biblia. Eso es lo que él hizo. Fue llamado a una reunión y fue obligado a renunciar. Y voluntariamente renunció. Esto le pasó a Chris Mindanao. Entonces, ¿qué debe pasar con esos hombres que están predicando contra la Biblia, contra la difusión de la profecía, contra los escritos de la hermana White, contra incluso algunas de las creencias fundamentales? Y por cierto, si miras las 28 creencias fundamentales, quiero que alguien me encuentre una creencia que mencione la marca de la bestia, el papado, la Iglesia Católica Romana. Encuéntrame una que sea Babilonia. Lo esperaré. Ustedes tienen mi correo electrónico, lo esperaré. Vayan a las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista y encuéntrenme una que diga que la Iglesia Católica Romana, la marca de la bestia, la adoración dominical. Encuéntrame una que diga adoración dominical. Te esperaré. Te esperaré. Muéstrame una que sea Babilonia, el papado. Te esperaré. 28 creencias fundamentales, ¿cierto? Te esperaré. Tienes mi correo electrónico. Déjame continuar. Escuchen. De hecho, ha sido difícil para los adventistas reconocer cualquier cambio en el catolicismo, porque el conflicto de los siglos es tan inflexible. Escuchen esto. Este necesita un prólogo. Este hombre va a decir que en realidad no podríamos cambiar el libro, el conflicto de los siglos, pero lo que podemos hacer y lo que hemos hecho, hemos agregado un apéndice a los libros del conflicto de los siglos. Y en el párrafo ponemos la palabra, vea el apéndice. El lector iría al final del apéndice. Y luego le daríamos al lector nuestra interpretación de lo que la hermana White quiso decir. De esa manera cambian los escritos de la hermana White. De esa manera cambian la interpretación y aplicación de la hermana White. Y por extensión, de esa manera cambiaron la interpretación de la Biblia. Peligroso, mis amigos. Escuchen atentamente. Reconocer cualquier cambio en el catolicismo, porque el conflicto de los siglos es tan firme como entidad. El papado no cambia y no puede cambiar. Pero nos vimos obligados a reconocer algún cambio, aunque hemos sido muy discretos sobre el reconocimiento. La revisión más reciente, hecha en el conflicto de los siglos, no se hizo en el 1911, sino en 1979. Y no se hizo en el texto, sino en el apéndice. Y reconoce el Vaticano XX en la página 340. Ellen White hace una observación bastante universal de que la Iglesia Papal retiene la Biblia de la gente. En la edición 1911, hay una nota en este punto que nos señalará el apéndice donde encontramos documentación que respalda esa acusación. Pero en 1979, los fideicomisos de Ellen White autorizaron la adición de una redacción significativa en explicación de la declaración de Ellen White porque la declaración claramente ya no era cierta. El apéndice ahora dice: el lector reconocerá que el texto de este volumen se escribió antes del Concilio Vaticano II, con sus políticas algo alteradas con respecto a las lecturas
de las Escrituras, pero en los últimos años se ha introducido un cambio dramático y positivo en este respecto. Creo que podría haber tenido alguna que ver con ese cambio en el apéndice. Y el hombre se volvió hacia Brunos y le dijo que podría haber sido parte de ese comité para agregar las palabras engañosas en el apéndice. Espera un minuto. ¿Y el patrimonio de Ellen White hizo eso? ¿Dónde está el patrimonio de Ellen White? El patrimonio de Ellen White se encuentra en la oficina de la Conferencia General. Sin embargo, dicen que Ted Wilson canceló esta reunión. Y el orador principal ha sido uno de los instigadores, junto con el patrimonio de Ellen White, para cambiar sus palabras e interpretaciones y aplicaciones. Están en el mismo equipo. No dejen que los engañen. El hombre dijo en los comentarios de apertura que hemos hecho esto, pero no lo haremos público. Es discreto. ¿Y cómo se llama eso? Lobos con pieles de ovejas. Hay una guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Pueden verlo ahora? Hay una guerra. Y es por eso que la hermana White lo llama el último gran engaño. Será para anular mis escritos. Estamos en el último gran engaño. Y podemos hablar de que la ley dominical está por venir hasta que nos pongamos azules en la cara, hablando coloquialmente. Pero como dije el sábado, lo voy a decir ahora, no habrá ni puede haber una ley dominical aplicada hasta que las personas hayan sido disciplinadas para recibirla, hasta que las personas hayan sido preparadas para recibirla. Y el cebo del papado se está ofreciendo ahora mismo. La guerra psicológica está sucediendo ahora mismo. Déjame ser claro en mi extensión y aplicación. Ya que están diciendo que la hermana White se ha equivocado y que todo lo que ha escrito es para el pasado y no para el presente, ¿qué dirán de la Biblia? ¿Se relaciona con el pasado y no con el presente? En segundo lugar, ya que ahora han dicho que los escritos de la hermana White son solo para el pasado, no para el presente, ¿sobre qué otros temas ha escrito la hermana White? También dicen que esas declaraciones son solo para el pasado y no para el presente y el futuro. Eso significa que no necesitamos el espíritu de profecía. Tire esos libros a la basura. Y entonces estaremos a merced de estos llamados teólogos. Estamos a merced de estos pastores del sur de California para dar su propia interpretación privada de las Escrituras, que se llama alta crítica, que destruye la inspiración de la Biblia. Peligroso. Por ejemplo, para la libertad religiosa, todo el mundo sabe que durante la Edad Media, la Iglesia Católica no vivió de acuerdo con ese principio. Pero, para ser justo con los católicos, cambiaron en el 1965, cuando tuvieron el Segundo Concilio Vaticano. La misma cosa. Todos dijeron lo mismo. Yo sugeriría que si tienes el libro Conflicto de los Siglos, ¿qué están haciendo ahora? Yo cubrí esto. ¿En qué año fue eso? Lo que estoy compartiendo con ustedes es que realmente están cambiando los escritos de Ellen White. Creo que cubrí esto en el 2015. Eso significa que el año que viene, si estamos vivos, eso fue hace una década. Si van a esta plataforma y escriben cambiando los escritos de Ellen White, verán el video. ¿Y cómo lo hicieron? Siguieron imprimiendo nuevas portadas nuevas para el libro y luego lo ponen en el apéndice. Ahora, el libro de la hermana White, 1911, tiene la palabra, si vas al final, esas son sus palabras, tienen un apéndice. Pero si van al de ellos cambiaron su palabra en el apéndice. Cambiaron y pusieron sus palabras en el apéndice. Engaños. Se escribieron libros de engaños de un nuevo orden.
Eso está en el libro Mensajes Selecto, libro 1, página 204. ¿Y quién es el culpable de los libros de un nuevo orden? Algunos quieren que creas que son solo los líderes liberales apóstatas de la iglesia adventista. Ahora lo están viendo. Son los líderes conservadores apóstatas. Nuevamente voy a ser repetitivo. ¿Dónde reside el patrimonio de Ellen White? Está en la oficina de la Conferencia General, allí en Silver Spring, Maryland. Ahí es donde está. Ahora tiene sentido por qué el líder de la Conferencia General, Ted Wilson, promueve el libro La Gran Esperanza, engañando a las masas de que imprimaríamos y distribuiríamos el conflicto de los siglos. Él nunca dijo una versión adecuada. Volveré a eso. Escuchen. Ahora, este es el momento para el católico romano de su comentario. Solo habló durante 15 minutos. Ahora, deténganse allí. Así que tienen una reunión en la que los católicos pueden aprender de los adventistas del séptimo día y los adventistas de la Iglesia Católica. Pero los católicos solo hablan durante 15 minutos. Toda la reunión duró 2 horas. Lo que significa que la mayoría del tiempo, por cierto, los presentadores no eran católicos aprendiendo de los adventistas del séptimo día. No. Los adventistas del séptimo día están aprendiendo de los católicos romanos a renunciar a los que creían firme. Peligro. Cuidado. Escuchen lo que dice el católico romano. Expreso mi agradecimiento al conferenciante de hoy. Estoy con él en muchas de las cosas que dijo. Acepto estas cosas. Pero quiero que sepan que la iglesia ha dejado de decir que fuera de la iglesia no hay salvación. Que no hay salvación fuera de la iglesia. Hemos abandonado ese aspecto de nuestra enseñanza. Así que, ¿qué creemos? Que donde quiera que estés, una vez que haces lo que es bueno para Dios, irás al cielo. Así que no tengas miedo de la Iglesia Católica de nuevo. No tengas miedo de la Iglesia Católica de nuevo. A este hombre le están aplaudiendo. Así es como trabaja el diablo. De seguro no morirás. Puedes desobedecer a Dios y no morirás de seguro. Eso es espiritualismo. Y noten que recientemente el Papa dijo eso. Puedes ser budista, musulmán y aún así ser salvo. Hay muchas maneras, muchos caminos hacia Dios. Tal como dice el refrán, todos los caminos conducen a Roma. Todas las iglesias, denominaciones, religiones conducen a la salvación. No vuelvan a tener miedo de la Iglesia Católica Romana. Eso es lo que dijo. En otras palabras, se paró allí como el portavoz del Papa y afirmó que Roma ha cambiado. ¡Qué engaño! Y le dieron un aplauso al hombre. Déjenlo continuar. En este segmento debo hacer un prefacio. Fue a la iglesia de Loma Linda y escuchó un sermón sobre el sábado. ¿Sabe lo que dijo el hombre? Dijo, tenemos tanto en común que los adventistas del séptimo día tienen en su cancionero su himno, en su himnario oficial, las palabras de la Iglesia Católica Romana. Y mencionó el himno escrito por Francisco de Asís como prueba de que los adventistas del séptimo día y los católicos romanos ya han comenzado a unirse. No encontrarás ese himno en los cancioneros históricos de la Iglesia Adventista. No encontrarás ese himno. Y el Papa, tomen su nombre, el señor Bergoglio, tomen su nombre. ¿De quién tomó su nombre? Del Francisco de Asís. Francisco el primero. Aquí está, escuchen. El sábado pasado asistí a una enseñanza bíblica en la iglesia de Loma Linda.
Y fue una enseñanza muy agradable. Nunca había experimentado, nunca, ya sabes, interpreté la Biblia de esa manera en que la interpretó el presentador. Y me encantó tanto. También asistí a su servicio de la tarde a las 11:45 en punto. Y me sorprendí. ¿Por qué? Al final de este servicio que tuvimos el himno, la oración de Francisco de Asís. Sí. ¿Puedes creer eso? Compartimos la misma canción. ¿Puedes creer que compartimos la misma canción? La misma canción que escuché en el servicio adventista del séptimo día. También la canto en mi propia iglesia. Y quiero que te des cuenta de lo que dijo San Francisco de Asís en esa oración. Señor, hazme un canal de tu paz. Ahora detengámonos allí. No necesito escuchar eso. Así que esto es una prueba de que los católicos romanos y los adventistas ya están unidos. Porque en sus cancioneros tienen las palabras de Francisco de Asís, que habla sobre la adoración a la naturaleza. Señor de Asís, Señor Francisco, todo se trata de adoración a la naturaleza. Y el Dios principal para los adoradores de la naturaleza es el sol. Es el sol. El culto dominical, no lo suelte. Es el sol dominical. Es el culto dominical. Ahora podemos ir más allá. Porque en la guía de lecciones de la Escuela Sabática Mundial Adventista, ¿a quién hemos estado citando? A los jesuitas. Entonces, ¿por qué se acusaría a Ted Wilson de cancelar esta reunión cuando él ha permitido que se citen y se haga referencia a los jesuitas en nuestra guía de lecciones de Escuela Sabática Mundial? Permítanme ser redundante. Están en el mismo equipo. Miren esto. Este hombre no cree, el señor Brunson, no cree que los escritos del hermano White son inspirados ni la Biblia escuchen. Lo que me molesta en particular es que cuando hablamos del catolicismo, a menudo citamos fuentes que tienen más de un siglo o dos de antigüedad. No nos gusta que la gente hable o escriba sobre el adventismo. No nos gusta que citen fuentes que sean del comienzo del adventismo y no se den cuenta de que el tiempo ha avanzado y que lo apreciamos mucho. Así que no cite del libro Conflicto de los Siglos, porque lo que se ha escrito es solo para el pasado. Los tiempos han cambiado. Desde que los tiempos han cambiado, entonces los escritos de esas profecías y sus aplicaciones no aplican hoy. Entonces, ¿qué dirán de la Biblia? Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsis 13, capítulo 17 de Apocalipsis. Esas son para el pasado y no se aplican hoy. Ahora, voy a hablar sobre el libro Conflicto de los Siglos. ¿Por qué se publicó este libro? No fue un accidente. Porque en ese libro todo tiene sentido. Ahora, en ese libro tuvieron que eliminar cada declaración que hablaba sobre el papado y el catolicismo romano. Aquí está el presidente de la Conferencia General a la derecha. ¿Y qué libro está pasando y distribuyendo? La Gran Esperanza. Pero como la protesta ha continuado recientemente y lo vieron a él en algún lugar repartiendo Conflicto de los Siglos, eso es engaño. Armamos este artículo hace varios años, hace meses atrás, en el libro Conflicto de los Siglos. La palabra domingo se menciona 45 veces en el libro Conflicto de los Siglos. En la Gran Esperanza solo 16 veces. Apocalipsis 14 se menciona 37 veces, pero en la Gran Esperanza solo 2 veces. Apocalipsis 13, 19 veces en el Conflictos de los Siglos, libro completo. Pero en la Gran Esperanza se menciona una vez.
La palabra vino 15 veces en el libro Conflicto de los Siglos. Solo una vez en el libro La Gran Esperanza. Babilonia se menciona 27 veces en el libro Conflicto de los Siglos. En La Gran Esperanza solo 3 veces. Católico, 45 veces en el libro Conflicto de los Siglos. En La Gran Esperanza solo 2 veces. Papistas, 53 veces. Y en La Gran Esperanza solo 2 veces. El papado, 50 veces se menciona en el Conflicto de los Siglos. Y en el libro La Gran Esperanza, una vez. Ahora, no dedicaré mucho tiempo a esto. La palabra santuario, 85 veces en el libro Conflicto de los Siglos. En Gran Esperanza, una sola vez. ¿Cómo podría La Gran Esperanza ser el libro para el mundo cuando el santuario es a la vez nuestro fundamento, pilar y central? La palabra expiación, 34 veces en el libro Conflicto de los Siglos. Y en La Gran Esperanza solo 4 veces. El número 2300 días, 23 veces en el libro Conflicto de los Siglos. Y en La Gran Esperanza, ni una. 1844, 35 veces en el libro Conflicto de los Siglos. Y en La Gran Esperanza, 0. Ni una vez encuentra 1844. ¿Y ese es el libro que usted está publicando? Eso significa que usted desperdició el dinero de Dios. Darás cuenta a Dios, líderes adventistas. La palabra papa combinado, 132 veces está en el libro Conflicto de los Siglos. Y en el libro La Gran Esperanza que dio Ted Wilson, 0. Ahora, en tu pantalla está el libro La Gran Esperanza. Tenemos el libro aquí, La Gran Esperanza. Lo tenemos aquí en una parte de atrás, en algún lugar llenándose de polvo. Ok. En la introducción del libro La Gran Esperanza leemos lo siguiente. Ahora escúcheme. ¿Crees que lo que acabo de decir durante la última hora es sorprendente? Mira esto aquí. Postdata. Mientras disfruta de estos capítulos de La Gran Esperanza, recuerda que fueron escritos en el contexto del siglo XIX. Desde entonces, algunos de los problemas del autor han sido abordados por líderes cristianos con perspicacia e integridad. Por ejemplo, los católicos romanos se han involucrado más con las Escrituras, mientras mantienen su herencia de larga data de ministerio a las personas que sufren. Introducción de Donna Jackson. ¿Quién es esa, por cierto? En otras palabras, el libro Conflicto de los Siglos es solo para el pasado. No se aplica hoy, porque el papado ha cambiado. Donna Jackson. Me pregunto quién es ella. Me pregunto de qué ministerio principal es parte. Si sabes, ¿sabes? Aquí está Mark Finley, el perro de ataque de liderazgo de la Conferencia General, entre comillas. Escucha lo que él dice sobre el libro La Gran Esperanza. Una vez que la protesta se hizo tan feroz, escucha lo que dijo. Solo una persona que no me conozca bien sentiría que he diluido la verdad. Y te estoy dando una pequeña publicación debido a algunos comentarios en la página web sobre el libro de La Gran Esperanza. Ha habido afirmaciones de que yo ayudé a abreviar esa copia. ¿Sabes? Es bastante interesante la autoridad que a veces te dan cuando no tienes autoridad en absoluto. Primero, déjame asegurarte de que yo no fui parte del grupo que tomó la decisión de reducir La Gran Esperanza. No estoy sugiriendo de que fue una buena o mala decisión. Solo estoy diciendo que no fui quien tomó esa decisión. En segundo lugar, déjame decirte. ¿Por qué él tomaría una posición neutral? No estoy diciendo que sea buena, no estoy diciendo que sea malo. ¿Qué dice el volumen 3, página 280 y 281? Si Dios considera un pecado por encima de otro, del cual su pueblo es culpable, es de no hacer nada en el caso de una emergencia. La indiferencia, la neutralidad en una crisis religiosa es considerada por Dios como un crimen grave e igual al peor tipo de hostilidad contra Dios, dice Ellen White. ¿Neutral? Cuando tomas una posición neutral,
te has puesto del lado del diablo. Clip 2. No hubo ningún intento de encubrir nada, ningún intento de cubrir verdades de prueba. Fue un intento misionero de lograr que más personas leyeran el libro y logramos ese objetivo. Aunque yo no fui parte de esa decisión, aunque yo no estaba en los comités que tomaron esa decisión, francamente pude ver el beneficio de eso. Aquí está Ted Wilson, cuando se publicó La Gran Esperanza, porque debemos recordar esto y no olvidar esto. Este hombre en realidad dijo que iba a imprimir el libro El conflicto de los siglos. Ahí mismo están sus palabras. El conflicto de los siglos. Pero por supuesto, él le dio a la iglesia y al mundo lo que él le hizo fue castrar. Él castró el libro El conflicto de los siglos. Y nos dieron el libro La Gran Esperanza. Y dijo, bueno, todos hicimos lo mismo con los libros, con El deseado de todas las gentes, El camino a Cristo. Eso es lo que usted dijo. Tú dijiste que el libro Conflicto de los siglos, la versión completa, pero fue un cebo y un cambio. Un 6 por un 9. Juego de palabras. 666. Le diste al mundo y a la iglesia un 6 por un 9. Se nos dice en 2015 que la Iglesia Mundial votó que los escritos de la hermana White pueden enriquecer, pero no definir o practicar la fe. Y eso viene de la Iglesia global. Tienen que deshacerse de sus escritos. Y esa es la visión que tuvo la hermana White, de que confiscarían sus libros, especialmente El conflicto de los siglos. Satanás intentó matarla para evitar que ella no escribiera ese libro. Estos libros y bienes son confiscados porque han hablado en contra de nuestra santa orden. Eso es exactamente lo que ella dijo. Y luego, mientras cierro, ella dice, el último engaño de Satanás será anular el testimonio del Espíritu de Dios, porque donde no hay visión, el pueblo perece. Quiero cerrar con estas palabras de Apocalipsis 6. Todos hemos estudiado frecuentemente los 7 sellos. Primer sello, caballo blanco. Segundo sello, caballo rojo. Tercer sello, el caballo negro. Cuarto sello, el caballo pálido. En el cuarto sello, ese es el tiempo de reinado papal. El reinado papal, la persecución a los santos de Dios. Luego vino el quinto sello. ¿Alguna vez has echado un vistazo al quinto sello recientemente? Te daré algunos versículos. En el versículo número 9, el quinto sello fue abierto. Y vi debajo del altar las almas de los que fueron asesinados. ¿Asesinados por qué, pastor? Hemos cerrado el círculo. Aquí está. Fueron asesinados por 2 cosas. Por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Así que fueron asesinados por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. En el quinto sello sucedió esto. Esto es el pasado. Pero ahora mira, lo siguiente verso, 10. Y clamaron a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Toma venganza, haznos justicia. Verso 11. Se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo más. ¿Hasta qué? Hasta que se cumpliera lo que debían hacer sus consiervos y sus hermanos, que también iban a ser muertos como ellos. Entonces, ¿qué debe suceder en el futuro? Sus consiervos y sus hermanos serán muertos por la misma razón. ¿Y por qué fueron muertos? Por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Fue cualquier testimonio que tuvieran? No, es el testimonio de Jesús. Y mira, ¿qué dice Apocalipsis 12 y verso 17? El dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¡Guerra! Si no creemos estas cosas, serán sacudidos.
sacudidos de estas plataformas. La guerra viene. No solo quieren quemar el libro El conflicto de los siglos. Van a traer el ecumenismo y el espiritismo. Pero cualquiera que predique esto será llamado predicador de odio. El libro se llama el libro del odio. El libro Conflicto de los Siglos. El libro del odio. Es contra un grupo. ¿Te das cuenta de que ahora la gente está siendo cancelada en las redes sociales? Si eres anti-gay, Facebook está cancelando plataformas porque parecen estar hablando en contra de un grupo en particular, una religión en particular. Esa es una de las señales. La escritura está en la pared. Aquellos de nosotros que predicamos la Biblia y el libro Conflicto de los Siglos, vamos a ser cancelados porque estamos predicando un mensaje de odio contra un grupo en particular. Incluso cuando calificamos que no estamos en contra de la gente en las bancas, sino en contra de la persona del anticristo, el sistema del anticristo. Ellos dirán, no nos importa, es un mensaje de odio. Porque Babilonia controla todos los medios. Los comerciantes están controlados por Babilonia. Apocalipsis 18, 2 y versículo 3. No hay salida. La guerra viene. Si no implementamos esas 5 claves muy pronto, estaremos en grandes problemas. Si no hacemos todo lo que podamos para evangelizar al mundo ahora, cuando lo intentemos será demasiado tarde. Esa es la clave número 4, la evangelización. Hagámoslo antes de que sea demasiado tarde. Así que, adventista, levántense. Save to Serve, locales e internacionales. ¿Qué debemos hacer con este mensaje? ¿Qué debemos hacer? Estuve en un estudio bíblico por una noche y les dije a los candidatos para el bautismo que hoy cubriría esto. Pero lo que les di fue mucho más profundo. Un estudio bíblico sobre este pilar de nuestra fe. El segundo pilar de nuestra fe. ¿Sabemos lo que creemos? ¿Qué pasaría si nos llevaran ante los tribunales y dijeran, ¿por qué tú crees que Ellen White y sus escritos, cuando su nombre no está en la Biblia, por qué creen ellos? ¿Cómo tú responderás? ¿Por qué crees en una persona que escribió que una religión en particular es el anticristo? ¿Cómo tú responderás? ¿Cómo responderías? Las objeciones de ¿tú crees? ¿Sabes lo que crees? ¿Puedes dar una respuesta a lo que crees? ¿Hubieron mujeres profetas en la Biblia? ¿Por qué crees en Ellen White? ¿Ella plagió sus escritos? Estas son objeciones y muchas más. ¿Sabes lo que crees? ¿Puedes dar una respuesta a lo que crees? Bueno, las lecciones posteriores están por llegar. Por la gracia de Dios, ya sabes qué hacer. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Comenta a continuación los puntos que te llamaron la atención. Mantengamos el fuego encendido. La protesta, la reforma, continúa. Queridos hermanitos y hermanas, Dios es bueno. Saben que recordé un poquito del libro La Gran Esperanza. Cuando me bauticé, no se imaginan cómo el director, creo que de obra misionera en la iglesia, estuvo detrás de mí por mucho tiempo para que yo lea ese libro. Y yo le dije, ¿cómo usted me va a poner a leer un libro diluido? Ese libro le cortaron un montón de cosas. Yo no quiero que me den estudio bíblico con eso. Para nada. Y buscaron al pastor, buscaron al primer anciano de la iglesia y se reunieron conmigo. Y me dijeron, ¿pero por qué? Y yo le dije, porque está diluido. Está diluido, le cortaron un montón de cosas. Me van a enseñar con un libro diluido. ¿Por qué no me dan el libro completo del conflicto de los siglos? ¿Para qué me dan eso? Desde entonces me dejaron tranquilo y ni siquiera me invitan. No me invitan también porque ustedes saben lo que le conté con el pinchazo cuando estaban apoyando los pinchazos en la iglesia, que me levanté y dije que dejen de hablar de esa basura, cuando viejos ahí ni siquiera lo hicieron. Dios me dio la fuerza para levantarme delante de todo el mundo ahí, con apenas días de haberme bautizado, y decirle que dejen de hablar de esa basura en la iglesia. Y lo bonito fue que la iglesia entera se levantó y le dijeron, dejen de hablar de esos temas en sábado en la iglesia, mandando a los hermanitos a pincharse.
y ya ustedes ven todo lo que ha pasado con esto. Dios le guarde, hermanitos y hermanitas. No sé si recuerdan hace 15 días que dentro de pocos yo le dije que verían apostasía mucho más grande que la que estaban viendo con lo que le hicieron al pastor Conrad Bain. Y le dije que ya no hablaría más sobre Conrad Bain porque en muy poquito tiempo vendrán apostasía más grande que esta. Y eso se lo dije yo creo que no hace ni siquiera 10 días. Y aquí a pocos días, apenas, hoy es miércoles, apenas 3 días, ya ustedes ven lo que ha pasado aquí. Están diciendo que no podemos creer en Ellen White. Están diciendo que eso fue en el pasado. Y lo que lo están diciendo son líderes de la Conferencia General Mundial. No te estoy hablando de que lo está diciendo un pastor por allá o un pastor apóstata por acá. Lo están diciendo personas que son profesores en las universidades adventistas en Estados Unidos. Ya estamos en los últimos tiempos. Aquí tenemos a líderes prominentes de la iglesia adventista diciendo que los libros de Ellen White fueron para el pasado y diciendo que la iglesia católica ha cambiado. Si para usted las profecías no se están cumpliendo y usted cree que estas cosas están pasando por casualidad, déjeme decirle que usted está propenso a ser uno de los perdidos. Da pena decirle esto, pero usted será uno de los que Satanás engañará, como ya tiene a muchos hoy en día, que discuten y hacen como si estas cosas no están pasando. Pueden ver que hasta le están aplaudiendo a esos apóstatas. Todo indica que la lluvia tardía está a punto de caer y tendremos que defender la fe que ha sido dada a los santos con mucho más fervor que lo que le estamos defendiendo ahora. Antes de Jesús venir tendremos que pasar por muchos problemas, hermanitos y hermanas. Pero si estamos con nuestro Salvador y Señor Jesucristo, no hay nada que temer. Ellos son los que tienen que tener miedo, porque dura cosa es dar coce contra el aguijón. Dios me ha llamado para que siempre les diga que pongan sus ojos en Cristo y en más nadie. Eso he hecho desde que he venido a los pies de Jesús. Decirle: conozcan a Dios, Él es su amigo. Vean a Cristo, ese ha sido mi propósito y para eso fui llamado. Si usted no tiene una relación con Cristo de manera íntima y personal, no podrás ver realmente que todo esto es parte de las profecías finales que se están cumpliendo y estas cosas deben suceder. Hermanos y hermanas, ya estamos en la antesala de la gran tribulación. Todo se pondrá mucho peor y nuestro único refugio fuerte es estar en los brazos de nuestro Padre Dios. Concéntrate en Él y dale el primer lugar en todo lo que hagas en tu vida. Voy a estar dando una conferencia por 3 días la semana que viene y luego debo llevar a mi madre a la clínica a operarse de los ojos. Estaré cuidándola unos días y quizá no podré predicar ni traducir por algunos días. Así que llévenme en sus oraciones y también oren por ellas. Dios me le bendiga a todos, hermanitos. Oremos. Gracias, 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 bendito Dios, por darnos a Jesús. Su testimonio es verdadero y porque lo amamos guardamos sus mandamientos. Señor, duele ver a personas engañadas y que van como hoja que lleva el viento. Ayúdanos, Dios, a serte fiel y a tener las palabras exactas para despertar a este pueblo dormido. Viene una gran crisis y estamos pensando en construir cosas. Tenemos la universidad por encima de ti. Tenemos el trabajo por encima de ti. Tenemos las escuelas por encima de ti. Tenemos nuestras relaciones por encima de ti. Y creemos que nos faltan muchas cosas en el futuro aquí en la tierra. Eso pensamos, Dios. Por favor, perdónanos. Porque nuestra mayor preocupación tiene que ser prepararnos para irnos contigo cuando usted regrese. Ayúdanos a estar fiel a ti, amado Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas.